Buenos días, hermanos. Qué rico vernos en este día frío, pero con mucho calor humano y fuego de Dios. Amén. Muy bien. ¿Les gustan las evaluaciones o no? Saquen una hojita. ¿Se acuerdan cuando decían eso? Llegaba uno a clase, saquen una hojita y empezaba uno a temblar. Muy bien, el examen que voy a hacer es cortico. No va a reprobar a nadie, sino que simplemente cada uno va a evaluarse delante de Dios. Esto es cada uno con Dios, no tiene que decir nada, no tiene que proclamar ni en voz alta nada, cada uno con Dios. Piense, ¿cuál fue el tema del sermón del domingo? Cada uno, piense, cada uno, en silencio, un examen de corazón. ¿Cuál fue el tema del sermón del domingo? Y pues, si estamos en posibilidad de recordarlo y de tenerlo en la mente, entonces la segunda pregunta es: ¿qué hice yo para obedecer ese llamado que Dios me hizo? ¿Qué hice yo durante esta semana para obedecer el llamado que Dios nos hizo en el sermón del domingo? Muy bien, ahí termina la evaluación. Dios pone la nota, listo, no se preocupen que yo no voy a calificar nada. Dios, que es más misericordioso, va a calificar. Muy bien, en la reflexión del miércoles, ¿quiénes recuerdan el tema de la reflexión del miércoles? ¿Cuál fue? Los cristianos chicaneros o la chicanería espiritual, ¿cierto? Y dentro de ese llamado que nos hacía la palabra de no hacer obras justas para llamar la atención y para quedar bien, el ejemplo que tomamos nosotros en Mateo fue el del ayuno. Hoy vamos a continuar un poquito con ese tema, entendiendo algunas implicaciones, lo que implica, lo que significa, lo que debemos tener en mente cuando buscamos a Dios. Acompáñenme a Isaías capítulo 58. Ustedes saben que cuando tenemos el objetivo de llegar a algún lugar debemos tener clara la ruta, ¿cierto? Si yo voy para un lugar de la ciudad, pero no sé cuál ruta tomar, va a ser muy difícil llegar, o quizás no llegue, quizás me pierda en el camino. ¿Les ha pasado? A mí muchas veces. Entonces uno, bueno, me meto por aquí o por aquí no es, y entonces pongo el GPS y el GPS me hace perder más, o le pregunto a alguien y me da la indicación contraria. Bueno, y eso es una locura. Isaías capítulo 58, el profeta Isaías es un profeta bien interesante. Su nombre significa Jehová es salvación. Entonces, a pesar de que hace muchos llamados duros, el mensaje de él es un mensaje de esperanza. Jehová es salvación. Pero además Isaías era un consejero político. El hombre estaba siempre al lado de la realeza. No era como otros profetas que estaban predicándole al pueblo. Dios pone fichas en cada lugar. Entonces había profetas del pueblo, profetas campesinos que estaban con el pueblo, pero este hombre era de la realeza, era de la nobleza y estaba siempre profetizando y llamando al arrepentimiento desde lugares altos. Era un gran consejero político. Y le tocó vivir una época de gran decadencia moral, especialmente porque el pueblo trataba de buscar a Dios, pero era muy religioso. Entonces había cierto toque, un ambiente de hipocresía. Un pueblo que busca a Dios, pero que no hace lo correcto. Un pueblo que busca a Dios, pero no obedece. Es decir, un pueblo que sabe para dónde va, que quiere buscar a Dios, pero no sabe la ruta. Y en la ruta se pierde, en la ruta se equivoca, en la ruta se estanca. En el capítulo 18, versos 1 al 12, el profeta Isaías hace un fuerte llamado para que el pueblo busque a Dios de la manera correcta, es decir, dejando la injusticia contra el prójimo. Y Isaías hace entonces un llamado a que una ruta incorrecta para buscar a Dios, ejemplo específico, es la injusticia con el prójimo. Pueden haber otros errores, pueden haber otras fallas, pero específicamente aquí se maneja como ruta equivocada la injusticia contra el prójimo, porque la ruta para buscar a Dios pasa por el camino de la solidaridad.
La ruta para encontrar a Dios no es la número 8, la número 15, la ruta número 32 es la que me lleva, no, es la ruta que pasa por la solidaridad. ¿Cuál es entonces esa ruta para buscar a Dios según el capítulo 58, versos 1 al 12 de Isaías? En primer lugar, él nos narra una ruta equivocada. Versículo 1: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, le dice Dios a Isaías. Alza tu voz como trompeta. Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que vas a decir? Si quieres que lo diga tan duro, si quieres que todo el mundo lo escuche, si quieres llamar la atención, ¿qué es lo que quieres decir? Y dice el Señor, denúnciale a mis pueblos sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Hay una ruta que está denunciada, una ruta ilegal, una ruta que va por donde no está autorizada, una ruta que es desobediente y rebelde. Por ahí no es. Y el Señor comienza diciendo eso. Por ahí no es. Denuncia con fuerza. Hay una rebelión, hay una desobediencia, hay un pecado. Denuncia con fuerza. Y después aclara que esa ruta se llama la ruta de la injusticia. Versículo 2: porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. La ruta de la injusticia es cuando no importa que cada 8 días vamos a la iglesia y sabemos que hay culto y sabemos que hay que hacer el devocional y sabemos que hay que leer la Biblia y vemos videos de prédicas y escuchamos audios de devocionales, y el Señor dice, no, es que eso no es suficiente. Ustedes pueden estar buscando legalismo, ustedes pueden estar buscándome, pero si no obedecemos, todo eso es vano, vana religiosidad. Y nosotros somos tan buenos para señalar a otros por religiosos. Ay, esos que son religiosos, esos de tales denominaciones o tales iglesias, son religiosos. ¿Y nosotros qué? La ruta de la injusticia. Y también hay otra forma de denominar esta ruta, y yo la he denominado la ruta del desayuno, porque no es la del ayuno. Miren lo que dice el verso 3 hasta el verso 5. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no tomas en cuenta lo que nosotros pedimos? ¿Para qué nos afligimos si tú no nos notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Esa es la ruta del desayuno, no es la ruta del ayuno. Es decir, no es la ruta de la verdadera búsqueda del Señor. Recordemos qué es el ayuno. El miércoles yo definía qué era el ayuno. ¿Y por qué hay que definir? Pues que hay gente que confunde el ayuno con los ejercicios ahora que llaman el ayuno intermitente. Entonces, ay, que eso es muy saludable y tienes que hacer ayuno intermitente. Y entonces yo de las 10 de la noche a 6 de la mañana no como nada. Tremendo ayuno intermitente. Pero de eso no se trata. De eso no se trata, no son los ayunos intermitentes por salud. Aquí se trata de una búsqueda. Ayunar es buscar al Señor de manera prioritaria, de manera que lo ponemos en primer lugar, de la manera en que nos olvidamos de todo, de la manera en que solo existe Él y nada más existe en ese momento. Entonces, cuando yo busco al Señor, pero el celular está sonando todo el tiempo, cuando yo busco al Señor, pero la radio está sonando, cuando yo estoy en ayuno, pero el jefe está ahí encima diciéndome, trabaje pues ¿cuál es el ayuno? ¿Cuál es la búsqueda del Señor? Eso no es búsqueda prioritaria, eso son prácticas religiosas
que a veces se toman como sacrificios que se ofrecen a Dios, y así no es con Él, porque con Dios no es un sacrificio de dejar de comer, no, eso no sirve, eso no sirve. Si el médico se lo mandó, si el dietista, el nutricionista, pero eso es diferente. Pero el ayuno como búsqueda de Dios no es así. El ayuno es una cita a solas en donde solo existe Dios y el mundo en ese momento no existe. Se acabó el internet, se acabó Netflix, se acabó la televisión, se acabaron las llamadas, yo estoy con el Señor y nada más me importa. Y eso no solo aplica a un tiempo específico de ayuno, son las citas con el Señor. El domingo es una cita con el Señor, ¿sí o no? Pero nosotros llegamos tarde. ¿Cuántos celulares suenan aquí cada domingo? Muchos. Y esas interrupciones, y pasa una mosca y todos volteamos a mirar. Y pasa un camión y todos volteamos, distraídos. Ustedes se imaginan que yo le diga a mi esposa: amor, estamos de aniversario, te voy a llevar, voy a tener una cita contigo. Y por allá viendo fútbol, por allá mirando el internet, por allá mirando para todo lado, y mi esposa dice: ¿y tú por qué no me prestas atención? ¿Esto era una cita conmigo o era una cosa para tú distraerte con muchas cosas? Entonces, si eso me lo dice a mí mi esposa, ¿qué me puede decir el Señor? En donde yo digo que lo busco, pero pues que interesan más otras cosas. Entonces yo estoy en el culto y pensando: ¡ay! Y el almuerzo al mediodía. Uy, y mañana tengo que empezar agenda de trabajo. Uy, no. Y el partido de esta noche. Pues aquí estamos hablando de una necesidad, de una búsqueda del Señor, en donde Él de verdad es la prioridad. En donde si yo estoy con Dios no interesa nada. A mí no me interesa si me llaman. A mí que no me llamen cuando estoy con el Señor, porque no les voy a contestar. A mí que no me hablen, yo estoy con Él y estoy concentrado y mis ojos están puestos en Él. Pero evidentemente, aunque así nace de alguna manera el propósito del ayuno, en donde yo necesito encontrarme con el Señor, buscadme y viviréis, porque sin Él no puedo vivir, yo necesito de Dios, se fue transformando en una práctica religiosa, una tradición en donde pues muchos lo hacemos, pero pues eso no tiene nada de malo, hagámoslo de esta manera. No es un día para que el ser humano se mortifique. No es un día para que hagamos un sacrificio al Señor, porque es que salir un domingo a esta hora, lloviendo, y llegar a la iglesia a las 8 en punto, es un sacrificio. Señor, ten en cuenta este sacrificio. ¿No le parece? Pero entonces, si esa es la ruta equivocada, ¿cuál entonces es la ruta? ¿Cuál es la ruta para, si yo me encuentro con el Señor, ser escuchado? Y hay unas pistas en los versículos 6 y 7 para ser escuchados. Dice versículo 6: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Tremendo. No es más bien el ayuno. Entonces, este texto se ha mirado de muchas maneras. Entonces he escuchado yo personas que no, es que Dios ya no quiere que ayunemos, solo dediquémonos a la obra social. No es el punto. No. Hay que encontrarse con Dios. El ayuno fue importante y seguirá siendo importante, y nuestras citas con Dios son importantes. Lo que aquí está diciendo el Señor es que hay una incompatibilidad en el deseo de encontrarme con Dios y seguir una vida de injusticia, de desobediencia, de desconocer los mandatos del Señor. Entonces habla de romper las cadenas de injusticia, las ligaduras de injusticia. Algunos han visto esto como algo espiritual. No, entonces te voy a romper la cadena generacional. No, aquí está hablando de situaciones sociales, terrenales, de relaciones entre seres humanos en las cuales no prima el amor, sino el egoísmo, la opresión, el orgullo, la ambición.
De eso está hablando el Señor, de nuestras relaciones, la relación con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con el jefe, con el compañero. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que si tú quieres encontrarte con Él de manera correcta, si tú quieres ser escuchado en tus ruegos, si tú quieres tener una cita y que esa cita sea efectiva, debes comenzar por amar a tu prójimo. Si tú estás cometiendo actos de injusticia con tu cónyuge, atención, con tu cónyuge, tus citas con Dios se distorsionan, porque el Señor te dice, no, un momentico, arregla primero tus asuntos. Pedro lo dijo, a los esposos les dijo, traten a sus esposas como vaso frágil, para que vuestras oraciones, exacto, no sean estorbadas, no paren, no se queden hasta el techo. Hay oraciones, yo recuerdo que esa expresión se usa mucho en mi infancia, que es oraciones que se quedan en el techo. Entonces, la oración sube, ¿cierto? Entonces sube y se quedó ahí, no llegó a su destino, Dios no la escuchó, no llegó hasta él. Y eso pasa, y pasa cuando nosotros no llevamos una vida correcta. Si yo estoy oprimiendo a mi prójimo, y comencé por el cónyuge porque es con el que todos los días tenemos que lidiar. Si yo estoy oprimiendo a mi cónyuge, si yo trato mal a mi cónyuge, si lo menosprecio, si le hablo rudo, si no le perdono, ¿ustedes creen que las oraciones van a pasar? No pasan, no pasan, no pasan. Si tú estás tratando mal a tu hermano o tu hermana, a tu compañero, a tu jefe, si estás siendo injusto con tu empleado o con tu contratista o con tu empleador, las oraciones no pasan del techo. Ese ayuno no sirve. Las venidas a la iglesia, el Señor dice, acuérdate que tienes una situación por arreglar. Ahí está el Señor replicando, acuérdate de esa relación que no has arreglado y que te trae rencor y rabia contra esa persona. Esa es una ligadura de impiedad y de injusticia que tú tienes que soltar. Porque de lo contrario, tu hermosa voz, tus preciosas oraciones no van a pasar del techo. Después el Señor habla de los beneficios de encontrar esa ruta. Entonces, estábamos perdidos y ya el Señor nos llamó la atención y ya sabemos cuál es la ruta y cogemos la ruta correcta y sabemos que la ruta para llegar al Señor pasa por la solidaridad. La solidaridad no es un barrio, es una actitud, ¿cierto? Pues por si acaso, es una actitud hacia el prójimo. Entonces ahora hay unos beneficios al encontrar esa ruta. Versículo 8, si así procedes, ¿cómo? ¿Cómo procedes? ¿Cómo? Con amor, con justicia, con perdón, sin guardar rencor, amando a pesar de, si así procedes, dice el Señor, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Uy, sanidad, algo que tanto pedimos ahorita. Y una vez dice, Señor, ¿por qué yo no seré sano? De pronto, ¿cierto? Hay muchas causas para la enfermedad. De pronto esta es una de esas. Llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Y todos dicen aleluya. Todos queremos las bendiciones. ¿Quién no quiere eso? Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Señor, llevo años pidiéndote esto. Señor, yo estoy orando. Hay muchas causas para que el Señor no responda o aplace la respuesta. Una de ellas, yo no estoy diciendo que todas son por esto, pero una de ellas puede ser esto. Yo estoy orando en injusticia con alguien. Y hay alguien ahí en mi vida que yo, ¿se acuerdan? Mato y como del muerto. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo que les hablé de eso. Y entonces, claro, eso bloquea mi relación con Dios y yo trato de buscarlo y no lo encuentro y Él no escucha mis oraciones y mi alabanza no pasa del techo y el Señor me está diciendo, es que si así procedes va a pasar esto, vas a estar bien, vas a ser como una lumbrera, vas a estar sano y yo te voy a responder y cuando tú pidas algo yo te voy a responder.
Entonces todos recordamos en el Sermón del Monte cuando Jesús dijo, pedid y se os dará. Entonces todos tomamos como es una promoción de temporada. No, eso tiene condiciones. Promociones de temporada. Pedid y se os dará. Todos creen que eso es automático. No, momentico, hay condiciones. Hay que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y entre otras cosas, aquí hay una condición. Hay que estar actuando con justicia. Hay que estar actuando con amor y justicia hacia el prójimo. Mi cónyuge, mis hijos, mi vecino, vecina, mi jefe, mi empleador, mi contratista, lo que sea, todo, prójimo, el que sea. El venezolano que anda por aquí en la mala, con todos. Pero además de ser una ruta esta para ser escuchado, esa ruta, la ruta de la solidaridad, es una ruta para ser pastoreada. Versículos 9, parte B y 10. Dice, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Miren que no solo estaba hablando de actitudes como tan físicas, sino también lo que tiene que ver con la lengua. Es decir, uno puede oprimir a alguien con la lengua. Cuando uno está hablando mal de alguien, uno está oprimiéndolo. Cuando uno está hablando chismes, mentiras, o así sea verdad, pero yo estoy contándolo. Es que usted no sabe cómo es esa persona. Yo se lo cuento ya. Y le tengo aquí el prontuario. Y lo ando regando por todo lado. Yo lo que estoy haciendo es oprimiendo a esa persona. Entonces dice, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, eso casi no es común, gracias a Dios, ni el dedo acusador, ni la lengua maliciosa, eso no se ve por aquí. Y si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu nombre. Más pistas para la ruta. ¿Cierto? Cuando le dicen a uno, no, usted por aquí no tiene que ir. Mire, la derecha y está el arbolito y la montañita y el huequito, te metes por ahí, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo, si haces esto, y si haces esto, y si haces esto, tu vida va a cambiar. Porque en la medida en que nos acerquemos más al Señor, la vida cambia. La vida es una belleza, en la medida en que podamos acercarnos al Señor. Entonces Él viene con esa bendición que nosotros cantamos aquí, que no sabemos de memoria, que todos repetimos siempre. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Cierto? Lo cantamos, lo sabemos, y Jehová te pastoreará siempre. ¿Sabían ustedes que esto tiene una condición? Todas las promesas de Dios tienen condiciones. Hay letra menuda, no crean que eso es así, hay letra menuda. Y el Señor dice, sí Señor, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que, para lo único que no hay condiciones es para la salvación. Arrepiéntete y eres salvo, pero tú quieres ser bendecido, tú quieres que una promesa de esta sea, tienes que cumplir unas condiciones. El Señor te guiará siempre. ¿Quién no quiere que el Señor nos pastoree? Pues por eso venimos aquí, ¿cierto? Por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso escuchamos alabanzas, por eso les hablamos a otros de Cristo, porque ser pastoreado por el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Tenerlo a Él como Dios, como creador, que Él sea nuestro rey, eso es lo mejor. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. ¿Quieres tú que el Señor sea tu pastor? ¿Quieres tú que el Señor sacie y cambie esos desiertos que estás pasando? Que fortalezca tus huesos y que llegues a ser como un jardín bien regado, fértil, verde, saludable, y que tu vida sea como manantiales cuyas aguas no se agotan. Ya sabemos que es lo que hay que hacer. Y continúa la promesa, tu pueblo reconstruirá ruinas antiguas y levantará cimientos de antaño, serás llamado reparador de muros destruidos,
restaurador de calles transitables. No solo voy a ser yo restaurado en mi vida, sino que voy a ayudar a muchos a ser restaurados, a encontrar a Cristo, a encontrar la paz, a tener el gozo y a vivir la alegría del Señor. Pero hay una condición, ¿cierto? ¿Y cuál es esa condición? A ver, ¿cuál es? Díganme ustedes. Obrar con justicia. ¿Cómo más podemos llamarle a esa condición? No oprimir. ¿Qué más tenemos que hacer? Dejar el legalismo, obrar con amor, perdonar, dejar los rencores, ponernos de acuerdo con nuestro adversario, dejar el odio, la amargura, todo lo que podamos sentir en contra de alguien. Cuando uno tiene un objetivo de llegar a algún lugar, uno debe conocer la ruta. Entonces, cuando alguien va a venir a la iglesia, le explicamos: mira, si tú vienes de tal lugar, tú tomas esta ruta, o en el carro te transportas por tal, o te llenas, porque si no se pierde. Y así es cuando yo estoy buscando a Dios, porque el ayuno es una búsqueda prioritaria y exclusiva de Dios. Cuando yo busco a Dios, cuando yo tengo o quiero tener una cita con Dios, un domingo, en el devocional, en la vigilia que se tuvo ayer, vinieron 13 personas, imagínense. Hemos crecido en la asistencia, ya 13 personas vienen a orar en la vigilia. Cuando queremos tener esas citas con Dios prioritarias, exclusivas, hay una ruta, hay una ruta. Eso no es cualquier ruta, no todos los caminos conducen a Roma, no, aquí aplica diferente. Hay una ruta y esa ruta pasa por la solidaridad, porque si yo no abandono mis actos de injusticia y practico el amor por el prójimo, nunca podré encontrar verdaderamente a Dios, nunca seré escuchado por Dios, que eso nos quede claro. Nunca podré tener una relación cercana y fuerte con Dios, porque amar a Dios va de la mano con amar al prójimo. Esto no se puede separar. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, porque Juan dice que es un mentiroso. En la medida que yo ame a mi prójimo, estoy amando a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pies y oramos para terminar este tiempo? Cada uno con los ojos cerrados, los que están aquí, los que están en su casa, en una actitud de examinarnos. Vamos a pensar en lo siguiente. Todos nosotros estamos buscando a Dios, deseamos encontrarnos con Dios. Todos nosotros deseamos encontrarle, ser escuchados, que nuestras alabanzas lleguen hasta Él, que nuestras oraciones lleguen hasta Él. Pero Dios nos está hablando en esta mañana y nos está recordando que por allá en el fondo del corazón hay cositas que necesitamos arreglar. Hay relaciones rotas que no se han arreglado. Hay ofensas que no se han perdonado. Hay rencores que no se han dejado atrás. Hay relaciones de opresión en donde yo estoy tirándomelas de vivo con alguien. Hay situaciones en donde con mi lengua, con mis palabras, con mi dedo acusador, estoy oprimiendo a otros. Señor, y tú en esta mañana nos estás llamando la atención sobre esto. De lo contrario, vamos a ser unos religiosos, unos legalistas, que cumplen con unas liturgias, pero no hay nada, no hay nada. Señor, perdónanos, perdónanos. Tú que eres un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios absolutamente justo, nos estás pidiendo que seamos como tú, santos, amorosos, perdonadores, mansos y humildes, que no guardamos rencor, que no nos ofendemos por cualquier cosa,
que estamos ayudando al prójimo en vez de oprimirlo, que estamos motivando al prójimo en vez de señalarlo y criticarlo. Tú quieres que seamos así, Señor, y lo has dicho en tu palabra en esta mañana. Permítenos que podamos ponerlo en práctica, en obediencia, y que siempre que te busquemos, porque necesitamos buscarte, no podemos vivir sin ti, y que cada vez que queramos buscarte, recordemos que necesitamos obrar en justicia y en amor para con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga a todos, chao.